Hola amigos, yo soy Carlos Alvarado y esto es Psicología Activa. Hola amigos, el día de hoy trataremos un tema muy importante y este lleva como título Inteligencia Emocional. Antes de entrar a la inteligencia emocional, vamos a conocer sobre los aspectos más importantes, como por ejemplo, ¿qué es inteligencia? Se dice que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Ok, ¿qué es emoción? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Ahora bien, ¿qué es sentimiento? Se dice que el sentimiento es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. ¿Nos quedó claro cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿No? Entonces se podría decir que la diferencia es cómo se puede apreciar cada uno de los términos. Esto quiere decir de que sentimiento y emoción no son sinónimos, pero sí depende uno del otro. Es decir, para que se genere un sentimiento, previamente ha de expresarse una emoción ante una persona, situación, objeto, entre otros. Esto quiere decir que la emoción es algo instantáneo, en el instante, y un sentimiento es lo que perdura. Después de tanta emoción que existe, se crea un sentimiento. Esa es una de las pequeñas diferencias entre emoción y sentimiento. Después de conocer estos pequeños términos, hoy sí entraremos a qué es la inteligencia emocional. Entonces se dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como las de las personas a su alrededor. De esta manera se facilitan las relaciones interpersonales, así como la obtención de metas, el manejo del estrés y la resolución de problemas. Entonces, ¿por qué en tiempos de pandemia estoy hablando de la inteligencia emocional? Pues como sabemos es manejar nuestras emociones. Entonces vamos a ver la inteligencia emocional como clave para mantener la calma. Existen diversos programas que buscan mejorar la calidad a través de la inteligencia emocional y en contextos como el confinamiento es conveniente saber cómo aplicarla. Entonces, se dice que hay que identificar qué es lo que está sintiendo uno en esos momentos. El manejo de las emociones no es una labor sencilla, pero el primer paso es darle un nombre a la sensación que estamos teniendo. ¿Es enojo? ¿Te sientes frustrado? ¿Quieres llorar? Identificar qué factor son los que provocan esa sensación y no negar las emociones. Es esencial para saber cómo manejarlas y canalizarlas de manera adecuada. Establece una rutina de relajación. No todo tiempo tienes que estar en el trabajo o en los quehaceres del hogar. Date un espacio para el ocio y el ejercicio. La reclusión no es sinónimo de inactividad. Puedes optar por pausas activas, con las que después de 40 o 50 minutos de completo enfoque en un pendiente de trabajo, te tomas 5 o 10 minutos para relajarte, comer un snack o juegos rápidos con tus hijos o contactar a un ser querido. Mantén el contacto. No hay razones para el aislamiento social definitivo cuando tenemos la ayuda de la tecnología. Utiliza las redes sociales, videollamadas o llamadas convencionales para contactar a tu familia, amigos y personas cercanas. Comparte tus sentimientos con ellos, lean algo juntos, comenten temas distintos a los relacionados al coronavirus, para que ese espacio sea de verdadero desestrés. Los vínculos, aunque sean virtuales, son el gran amortiguador del estrés. No te sobreexpongas.
El estar informado sobre el estatus de la contingencia no significa hundirse en cientos de noticias y hacer caso de aquellas con intenciones amarillistas. Infórmate por canales oficiales y no te sobreexpongas a aquellas sobre el coronavirus. Revisa artículos sobre temas de tu interés o más ligeros que te permitan una perspectiva distinta a lo negativo. Haz ejercicios emocionales. Analiza cuáles son las variables que influyen en tu bienestar. Fortalezas equilibradas, sentido vital, sensación de logro, relaciones, emociones positivas, etc. Conocer tus fortalezas es una llave para fomentar el bienestar. Estas son algunas estrategias para la inteligencia emocional. Por ejemplo, el autoconocimiento y autoconciencia. Estos dos son la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Son dos de los pilares fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional. Se debe estimular la afectividad a través de la expresión regulada del sentimiento positivo y, más difícil aún, de las emociones negativas. Enseñar que en la vida no siempre se puede tener lo que queremos. A veces es posible, aunque es probable que cueste mucho esfuerzo y trabajo. Enseñarle a los niños a esperar hasta que llegue el momento de tener lo que se quiere y que mientras tanto tenemos que seguir viviendo. Enseñar que cuando se tiene un problema, lo primero que hay que hacer es reflexionar y luego actuar de una forma pacífica, sin lastimar a otras personas para solucionar el problema. La capacidad de automotivarse y de motivar a los demás. Tener la habilidad de despertar en uno mismo y en otras personas la estimulación para llevar a cabo acciones o tareas está íntimamente ligada al optimismo y autoestima. Un educado que recibe reconocimiento raramente será agresivo o pesimista. Reconocer y nombrar las diferentes emociones, realizando ejercicios prácticos para desarrollar la empatía con las personas. Como una de las estrategias es reconocer las emociones, entonces, ¿qué nos dice cada emoción? Por ejemplo, la tristeza. La tristeza que sentimos por estar separados de quienes nos importan, de no poder desarrollar nuestro trabajo con normalidad, de quienes sufren por la enfermedad de un familiar o lo que es peor, su pérdida, disminuye nuestra energía y nuestro entusiasmo, pero a la vez favorece la reflexión y nos hace plantearnos lo que realmente es importante. La expresión de la tristeza hace que los demás nos consuelen, con lo que fortalece las relaciones con aquellos que nos quieren. El miedo, otra de las emociones más frecuentes que estamos viviendo en esta situación, es el miedo. La ansiedad a enfermarse, a los cambios del futuro a nivel laboral, etc. La incertidumbre genera mucha ansiedad y en un entorno tan cambiante e incierto como en el que estamos viviendo, es fácil experimentar miedo. El miedo cumple una función muy importante y es el movilizarnos para protegernos. Nos previene del peligro, nos mantiene alerta y en ese estado nos dirige hacia la planificación de lo que tenemos que hacer para protegernos. Nos ayuda a proponernos objetivos reales y posibles de cumplir a través de la planificación. El enfado. El enfado nos genera mucho malestar, pero nos pone en marcha para cambiar aquello que no nos gusta. Hace que no nos conformemos con lo que nos desagrada y nos permite luchar y nos moviliza. La frustración. Eso que experimentamos cada día y con tanta frecuencia últimamente. Ocurre cuando las cosas no salen como esperamos y por más que nos resistamos, tenemos que aceptar lo que hay. Fue el mismo sentimiento que sentimos cuando el presidente dijo que iba a haber toque de queda. Entonces, si tuviéramos desarrollada la inteligencia emocional, aunque sea a grandes rasgos, tendríamos la capacidad para poder sobrellevar y poder canalizar todas esas emociones negativas en estos tiempos. Es por esa misma razón que la aceptación de la inteligencia emocional es la clave para el manejo de las emociones, porque hay que tener en cuenta la importancia de experimentar las emociones que esta situación nos está provocando y dar sentido al experimentarlas. Con esto quiero decir de que nosotros estamos en óptimas condiciones
de sentir las emociones. Pues eso somos humanos, somos personas que al final y al cabo tenemos emociones y de alguna u otra manera tenemos que sentirlas, sean estas positivas o sean negativas. Ante ellas debemos aprender a identificar las emociones, poniendo nombre a lo que nos pasa y aprender a gestionarlas dándoles alternativas de respuesta para afrontarlas y aprender a hacerlo en un futuro. Y esto ha sido todo este tema de hoy. Y no olviden compartir esta información importante para la población guatemalteca. Nos vemos. Hasta pronto.